Muy buen día, soy Jesús Moreno y te doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, a este nuevo episodio de este video en donde busco compartir contigo datos interesantes sobre tu salud emocional y transgeneracional. Y generalmente en estos espacios me gusta compartir casos reales de algunos de mis pacientes que he tenido. Y este caso corresponde a una señora joven. Te estoy hablando de unos 35, 36 años. Ella es de Guatemala. Y esta señora a la cual vamos a llamar Domitila, me dice: Pepe Chuy, fíjate que tengo un gran problema. Ella es paciente mía de mi programa de acompañamiento terapéutico de 40 días y está en su segundo proceso de acompañamiento porque fue tanto el impacto que tuvo en su primera etapa que decidió renovar su programa y pues querer continuarlo para seguir profundizando. Me dice: Pepe Chuy, fíjate que me sucede algo muy curioso. Dentro de mi casa con mi esposo, entre él y yo, hablar del dinero es como un tema prohibido. No nos animamos a hablar del dinero, les damos muchas vueltas, esquivamos y rodeamos y nunca aterrizamos nada. Es como si le tuviéramos miedo al tema de hablar del dinero. Pero lo más curioso, Pepe, me dice ella, lo más curioso es que cuando yo era pequeñita, mis papás tenían siempre creencias muy específicas en cuanto al dinero, creencias muy castrantes, muy limitantes. Siempre mamá se estaba quejando del dinero porque papá no le daba lo suficiente en lo que ella creía que debía ser lo suficiente. Éramos ya 6, 7 hermanos y pues simple y sencillamente ella estaba muy angustiada por el dinero, se quejaba, se quejaba, se quejaba y papá pues solamente renegaba y decía: no tengo más y punto. Y parecía que papá fuese un ser inhumano e insensible ante tal situación. Yo no sé si de pura casualidad a ti también te esté pasando algo similar. En primer lugar, que el tema del dinero es prohibido, no se habla de dinero, porque si se habla, aguas, explota la bomba, o bien empiezan las ansiedades, las inquietudes, así como que la carraspera como para desviar la atención y ese tipo de situaciones. No sé si a ti también te sucedió que papá y mamá hayan tenido constantes roces por cuestiones del dinero, porque no había lo suficiente y porque siempre había necesidades apremiantes que atender y pues lo que sucede nunca es suficiente. En una de esas sesiones, específicamente el día de hoy, por la mañana, a Domitila le dije: ¿sabes qué? Vamos a trabajar esto, pero no solamente desde la experiencia tuya, de lo que tú hayas vivido, porque hayas recibido muchas creencias limitantes de parte de tus padres. Vamos a vivirlo desde el transgeneracional. Y entonces seguí el protocolo apropiado que he desarrollado, que es una combinación de varias herramientas terapéuticas, entre ellas terapia gestal, psicogenealogía, sanación transgeneracional, PNL, hipnosis, etcétera. Todo esto combinado, entre otras disciplinas, me lleva a que mis pacientes los pueda guiar y acompañar en un proceso que es muy profundo y muy revelador de una manera muy rápida. De hecho, Domitila de Guatemala, cada que terminamos la sesión y le pregunto: ¿cómo te quedas de esta sesión? Me dice:
Wow, cada vez me sorprendo más de lo que se puede descubrir en tus sesiones. Pues bien, ¿qué fue lo que descubrimos en esta sesión el día de hoy? El día de hoy estuvimos trabajando con su figura materna y con su abuela. Obviamente te estoy hablando de su imagen interna de mamá y su imagen interna de su abuela materna. Así las cosas, ella estaba experimentando, personificando en su imaginación a su abuela. Su abuela, pues de origen de una familia, pues si no poderosa, si no millonaria, rica, con los dineros suficientes para estar bien en aquellos tiempos, estar bien. Tenían terrenos, según me decía Domitila, su abuela tenía, los papás de su abuela, los bisabuelos tenían terrenos, tenían, y los cuales los trabajaban, y pues se veía que tenían sus centavitos, su dinerito. Y entonces, pues ella estaba acostumbrada a pues vivir bien, no tenía que trabajar como muchos niños en aquellas épocas que tenían que meterse a las faenas de la agricultura para poder contribuir al trabajo de los padres, ¿no? Ella no, la abuela de niña no tenía que trabajar, ella simplemente disfrutaba de lo que sus padres poseían y habían trabajado. Y entonces al ir creciendo, al convertirse en un adolescente, conoce a Filemón, vamos a ponerle el nombre de Filemón, el abuelo, el abuelo de mi paciente Domitila. Y pues entonces la familia, los padres de la abuela, dicen, sí, cásate con él, se ve que tiene, que su familia es de dinero, cásate, sí, nosotros te apoyamos. Y pues, ¿qué crees? Que la abuela de Domitila se casa con Filemón y pues la abuela toda entusiasmada, toda, pues porque estaba enamorada del Filemón, pero pues sobre todo, pues los centavitos, ¿no? Iba a continuar con su estilo de vida. Se casan y pues ¿cuál va siendo la sorpresa de que el tal Filemón no tenía dinero, no tenía bienes? Simple y sencillamente era como un apoyo para sus padres, le trabajaba a sus padres en sus tierras, que también tenían sus tierras igual que los padres de la abuela de Domitila. Y entonces llega un momento en que ya Filemón dice que no le quiere dar más dinero a la abuela de Domitila. No, ya te doy un costal de maíz, un costal de frijol y esta cantidad de dinero, no necesitas más. Y si quieres más, trabaja porque yo no te voy a dar. Y fue entonces donde la abuela de Domitila tuvo que verse en la necesidad de meterse a trabajar en las faenas del campo, ella también. Y qué decepción y qué dolor para ella después de haber tenido una vida acomodada con sus padres y que creer que iba a tener también una vida acomodada con su esposo, nada de esto. Tenía que meterse a trabajar porque el esposo no le quería dar más dinero y si quería, pues que trabaje. ¿Qué sucede? Que entonces la abuela de Domitila le dice a su hija, la mamá de Domitila, hija, métete a estudiar. Yo tuve una vida muy difícil con tu padre Filemón. La pasé muy dura. No quiero que pases lo mismo. Pero la mamá de Domitila, siendo pequeña, siendo adolescente, no quiso estudiar. ¿Pero qué crees? No le gustaba trabajar siendo adolescente y tuvo que meterse a trabajar. Pues no había de otra, porque ya había porque ya la situación económica familiar
era precaria y tenía que meterse a trabajar a fuerzas. Pues bien, la mamá de Domitila se mete a trabajar ahí también desde pequeñita y como algo curioso, la abuela y Filemón llegó un momento en que su nivel económico decayó mucho y ya no podían seguir manteniéndose, aunque los dos trabajaban. Así las cosas, pues la abuela de Domitila le pedía a su hija, adolescente que trabajaba, y a sus demás hermanos que todo lo que ganaran se lo tenían que entregar a ella para contribuir al gasto familiar. Y pues la mamá de Domitila no le gustaba eso. Siendo adolescente, trabajando, ganando sus centavitos, ella quería comprarse sus cosas y no podía porque tenía que entregar, al igual que sus hermanos, todo su sueldo a su madre para contribuir, para poder así subsanar todas las necesidades y gastos del hogar. Pues bien, la mamá de Domitila recuerda que es mi paciente, vivió eso, tuvo que meterse a trabajar no gustándole y además entregándole su sueldo. Pues sucede que ándale, la mamá de Domitila se casa con Sandalio. El Sandalio es el papá de mi paciente Domitila y vive en una situación similar. Sandalio con un sueldo que no es suficiente, la mamá de Domitila, que no le puse nombre, pero bueno, vamos a dejarlo así, constantemente quejándose y renegando que no hay dinero, constantemente diciendo que no es suficiente, constantemente reprochando, constantemente apurada y angustiada por la falta de dinero. Prohibido hablar de dinero porque entonces Sandalio empezaba, explotaba porque decía, es lo que tengo y no puedo más y hazle como quieras y ponte a trabajar. Y curiosamente se repite la historia de sus padres, los padres de la mamá de Domitila. Y curiosamente, al terminar la sesión el día de hoy, a media mañana, me dice Domitila, es exactamente lo que yo siento con mi esposo. Eso, qué sorprendente. Y entonces quiero terminar esta aportación con dos enseñanzas. Número uno, si tú tienes problemas de abundancia y de una manera muy específica en cuestiones financieras, se debe a que tienes un problema no resuelto con tu mamá, con tu figura materna. ¿Cuándo empezaron los problemas con la mamá de Domitila? Los problemas financieros, cuando ella empezó a renegar de que su madre la obligaba a entregarle su sueldo. Y empezaron las fricciones y curiosamente, cuando ella fue madre de hogar, sucedió lo mismo. Esa es la primera enseñanza que te quiero dejar. Cuando tienes cosas pendientes con tu madre, ya sea actuales o de hace años, más tarde o más temprano van a repercutir en una cerrazón a la vida y a la abundancia, porque mamá es la que representa el tener en la vida. Y entre el tener está las finanzas, los dineros. Segunda enseñanza, ¿por qué se repiten las historias? No es maldición ni castigo divino, no es que a Saturno se le descompuso el anillo número 7, ni ninguna ocurrencia de este tipo. Simple y sencillamente se repiten patrones familiares y en las parejas para que tú te des cuenta y hagas algo. Si tú sientes que te está sucediendo lo mismo, ya sea en los dineros, ya sea en la salud, ya sea en relaciones de pareja que se repiten y se repiten el mismo comportamiento como el papá y el abuelo de Domitila, entonces es porque hay muchas cosas pendientes, heridas emocionales, ciclos abiertos y resueltos que se quedaron ahí en el aire.
pero que se fueron transmitiendo de generación en generación. ¿Para qué se transmitieron? Para que tú te des cuenta y pongas un remedio desde el amor y la aceptación. Te invito entonces a que hagas conciencia de esto. ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué patrones estoy repitiendo de mis padres o de mis abuelos o de primos o de tíos? ¿Qué de esto que tanto odiaba de mis padres lo estoy repitiendo con mis hijos? ¿Qué necesito hacer? Y la respuesta a esta última pregunta es sanar. Sanar desde un enfoque emocional, personal, es decir, lo que tú viviste en tu infancia, y desde un enfoque transgeneracional, lo que vivieron tus ancestros. De esta forma, tú podrás estar libre para poder educar y formar a tus hijos, para poder ser una persona próspera, abundante y feliz, y también para contribuir a la sanación y a la liberación de tus ancestros. Se puede hacer. Si tú quieres saber cómo se hace este proceso y quieres aplicar a mi programa de acompañamiento terapéutico, porque eres una persona comprometida consigo misma y que desea sanar de raíz, entonces contáctame por Instagram. Encuéntrame como Jesús Moreno Terapeuta. Envíame un mensaje privado. Dime que viste este video de las repeticiones en pareja y familiares, y con gusto te diré cuáles son los pasos para que apliques a mi programa de acompañamiento terapéutico. Soy Jesús Moreno y te agradezco mucho el que hayas estado conmigo en este día.